Quema el pasado. La silenciosa despedida de un recuerdo construido con amor. Resumen de la escena, el momento de silencio más fuerte. En el episodio 42 de Baar, una de las escenas más impactantes y simbólicas de la serie ocurrió cuando Ebren intentó cerrar su pasado con Baar mediante un ritual de quema. Sentado solo en casa, Ebren abrió la puerta al pasado con un detalle que le llamó la atención: los objetos que Baar le había regalado, postales, fotografías y pequeños fragmentos de recuerdos. Sin embargo, esta no era una escena de nostalgia, era un ritual de despedida. Quemando el pasado, consumiendo no solo objetos, sino esperanzas. Que Ebren reuniera todos sus recuerdos de Baar y los arrojara al fuego no solo fue una purificación física, sino también una señal de desapego espiritual. Este acto simboliza la negativa de Ebren a cargar con cargas emocionales. Es como si ya no le quedaran esperanzas ni esperas. Especialmente en las series de televisión, las escenas de recuerdos quemados simbolizan dramáticamente el cierre de un capítulo por parte del personaje. Esta escena cumple precisamente esta función: Ebren se despide del pasado. Al menos así es como quiere parecer. Guardando una fotografía, ¿de verdad se ha rendido? Justo cuando lo ha quemado todo, recupera y guarda una sola fotografía, uno de los detalles más impactantes de esta escena. Este pequeño gesto demuestra que Ebren aún conserva algo de Baar. Es una señal de no poder olvidar por completo. Aunque está dejando atrás el pasado, no borrará el rastro de amor que lleva dentro. Y quizás esté dejando una reserva emocional por si algún día todo cambia. Ebren conserva esa fotografía no solo para recordar, sino quizás para poder mirarla algún día y decir: yo también pasé por esto. La psicología del universo, la fatiga del amor y el renacimiento emocional. En esta escena, Ebren se encierra en sí mismo, recopilando recuerdos en silencio, quemándolo todo en silencio y guardando un fotograma en el último minuto. Todo esto dice mucho de su estado emocional. Una rabia silenciosa. Ebren no grita, pero un volcán de decepción ha estallado en su interior. Un amor cansado. Sigue amando, pero este amor se ha convertido en algo que ya no lo sostiene, sino que lo agota. Un ajuste de cuentas interno. Está enojado no con Baar, sino consigo mismo. Porque esperó demasiado, tuvo demasiadas esperanzas. Aquí Ebren intenta definir sus propios límites. Esta escena es un punto de quiebre. Romper, pero continuar sin desmoronarse. Comentario general: ¿es posible un universo sin Baar? Esta escena no era solo un personaje quemando cosas, fue un poderoso punto de inflexión dramático que hizo que el público se preguntara: ¿de verdad Ebren se ha dado por vencido con Baar? ¿O se está forzando a hacerlo construyendo una defensa emocional? La fotografía preservada nos da una respuesta clara: Ebren no se ha rendido, simplemente intenta protegerse. Este amor aún no ha terminado del todo. Simplemente se ha encerrado en su caparazón.